apagar inmediatamente la cámara. Tengo acá a Bastián Plaza. Ya chicos, silencio por favor. Yo no voy a admitir a nadie que no tenga un nombre, el nombre que corresponde, el nombre de la lista. Ya, por favor. Vamos a empezar entonces nuestra clase de psicología. Chicos, les pido silencio acá en la sala, por favor. ¿Ya? Pongan atención porque todo esto va a ser evaluado clase a clase. Tomen apuntes, ¿ya? Recuerden que todo esto después, luego, ¿dónde va? Al archivador. Vamos a ir entonces, vamos a compartir pantalla. Solamente hay un compañero conectado, ¿ya? Estamos a 18. Ya, estamos admitiendo, niños. Avisen, yo no voy a poner admitir a nadie que no esté con su nombre de pila, chicos. Ya, vamos a empezar la clase. Ya, ahora vamos a empezar con la clase de psicología. Ya, yo soy la psicóloga escolar y hoy día jueves 12 de marzo vamos a tener nuestra primera clase teórica sobre psicología. Todos atentos, por favor. Si en la casa se tiene alguna pregunta, me avisan, ¿ya? La idea es que esto sea un diálogo, tratemos de ir en conjunto viendo los contenidos, ¿ya? Y construyendo. ¿Y hoy día nos tocaba eso o filosofía? Hoy día es psicología, que es filosofía. La rama de filosofía se ve en el papel, pero es psicología, chicos. ¿Ya? Entra en lo mismo. Es la misma cátedra, eso es lo que voy. Unidad 1. En este mes de marzo, que nos quedan solamente 2 semanas, vamos a ver ahora introducción a la psicología. ¿Ya? Ya, vaya. Fernando, apaga el celular, por favor, o si no va a estar anotado. Objetivo de la clase. Vamos a identificar los conceptos básicos de la psicología, chicos. Las conceptualizaciones básicas, ¿ya? Ese es nuestro objetivo el día de hoy, ¿ya? Cada clase va a ser evaluada. ¿De qué forma de participación? Si están presentes, ¿ya? Si hacen preguntas. Es importante que ustedes participen activamente, por eso se les va a pedir el tomar apuntes. ¿Ya? También vamos a dar un vistazo a la lectura complementaria. ¿Ya? Nuestra lectura complementaria de marzo va a ser Introducción a la Psicología en Viñetas. Es un libro bastante amigable, ya que ya lo tienen que subir a las plataformas correspondientes. ¿Ya? Este libro trata de la introducción a la psicología, pero solamente por el tiempo vamos a leer un capítulo. Son poquitas hojas, es como un cómic. ¿Ya, niños? Vamos a empezar ahora nuestra clase. Antecedentes de la psicología. ¿La psicología qué es? Es una ciencia joven, ¿ya? Con raíces lejanas en la filosofía y en la fisiología, ¿ya? ¿Por qué será una ciencia joven, chicos, la psicología? No, no es porque es para jóvenes. ¿Alguien me puede dar otra respuesta? ¿Por qué sería una ciencia joven? Claro, está relacionada. Claro, tiene que ver porque es una ciencia más actual, en comparación, por ejemplo, con la filosofía y la fisiología. La filosofía, ¿qué es lo que estudia? Ustedes saben, ustedes han tenido filosofía. ¿Qué estudia la filosofía? ¿Qué estudia, chicos en la casa, qué estudia la filosofía? ¿Quién me puede responder? Claro, las visiones de vida,
¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién me da otra respuesta en la casa? Necesito que alguien me dé una respuesta. A ver, Yael, dime, ¿qué estudia la filosofía? ¿Aló? Estoy preguntando Sí, en la estoy casa. aquí. Ya. ¿Qué es lo que tú entiendes por filosofía, Yael? Como reflexiones. Muy bien, excelente. ¿Ya? A ver a la Tiare, Tiarecita, ¿qué entiende usted por filosofía? ¿Qué entiendes tú, Tiare, por filosofía? Eh, un estudio relacionado con la existencia humana. Muy bien, es el cuestionamiento, ¿ya? Entonces la filosofía viene mucho antes que la psicología, ¿verdad? Entonces yo le estoy tratando de decir que la psicología es una ciencia más actual, más moderna. ¿Y la fisiología? ¿Alguien sabe qué estudia la fisiología? La fisiología estudia eh, la anatomía, los cuerpos vivientes, lo fisiológico, ¿ya? Entonces, acá que nos está diciendo, ¿ya? Que la psicología proviene, tiene raíces desde la filosofía y la fisiología. Históricamente, ¿qué se analiza? ¿Ustedes alcanzan a ver, chiquillos? ¿Qué es lo que se estudia históricamente? ¿Qué analiza la psicología? Primero, las acciones, el actuar, ¿verdad? El comportamiento, ¿ya? También los sentimientos, algo que es intangible, muy bien. Y también los deseos. Entonces, estamos haciendo como a grandes rasgos un, una introducción, ¿verdad? Nos, ¿Cómo con las emociones, no, Joel? Es que los sentimientos acá también van dentro de la emoción. Esto es a grandes rasgos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa. En la última parte del siglo XIX, de 1870 en adelante, viene el nacimiento de la psicología científica, ¿ya? Estamos hablando del nacimiento de la psicología científica, estamos dando antecedentes históricos de la psicología científica. Recuerden que esta cátedra es sobre psicología, pero por supuesto que tomaremos conceptualizaciones desde la filosofía, porque también se entrelazan, ¿ya? Entonces tenemos también como antecedente a Fechner, que es el padre de la psicofísica, ¿ya? Uno también de los primeros, ¿ya? De los primeros que empezó a tomar esta, esta ciencia, a la psicología como ciencia, esto que es tan intangible, ¿ya? Y sobre todo en aquellos tiempos, 1870 en adelante, empieza esto como una ciencia propia, ¿ya? Que ya no es filosofía, ya no tiene que ver con la filosofía, tiene cuestionamientos claramente existenciales de la filosofía, pero tiene que ver con el comportamiento humano. Ahora, ¿cómo se puede medir estos comportamientos humanos? Aquí estamos dando solamente ciertos antecedentes, niños. ¿Ya? Tenemos a Wundt, ¿ya? Que en 1879 fue quien creó el primer laboratorio de psicología. ¿Qué significa eso? Que él empezó a cuantificar la conducta, ¿ya? Empezó a medir cuánto se demora alguien en este tipo de conducta, empezó a cuantificar, a racionalizar, ¿ya? Estos son antecedentes históricos, niños, ¿ya? Para que nos contextualicemos después de aquí en adelante. Ya, de ahí yo les voy a mandar el Power, así que no se preocupen, ¿ya? Si tienen alguna pregunta en la casa me tienen que ir parando, niños. Recuerden tomar apuntes, ¿ya?
La psicología. Vamos a ver la etimología. ¿Qué es la etimología, niños? ¿Ah? Etimología es la definición de la palabra, de dónde proviene la palabra psicología. Es el estudio de la palabra. Todas las palabras tienen un origen, ¿ya? Y la psicología como ciencia también tiene un origen. Veamos de qué se trata. Entonces, la palabra psicología proviene de los términos griegos. Psique. ¿Quién me puede leer qué significa psique? Muy bien. Alma y espíritu. Y logos. Tratado, estudio. Y en conjunto, ¿qué es? Sí, pero esa es la definición. La palabra sería el estudio del alma o del espíritu. Eso significa psicología, chicos. ¿Ya? El estudio del alma y el espíritu. ¿Que es algo tangible o intangible? Intangible, muy bien. Ya. Ahora vamos con la definición que dijo Joel. Joel, por favor, léela fuerte. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes sabían que la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales? ¿Sí? Entonces, es una ciencia que estudia la conducta, que analiza la conducta, que describe la conducta, que hipotetiza sobre la conducta, ¿ya? Y los procesos mentales que son tangibles o intangibles, chiquillo, el psiquismo, ¿qué es? Es intangible. ¿Psiquismo? El psiquismo es lo que nosotros tenemos como estructura psíquica, que tiene que ver con nuestras conductas, con nuestras emociones, nuestras pulsiones, nuestros sentimientos. ¿Ya? Chicos, en la casa, ¿cómo vamos? Necesito que me respondan. Bastián, ¿cómo vamos? Bastián, ¿cómo vamos? ¿Ah? Chicos, cuando yo pregunto, me tienen que responder. Así se va a ir evaluando esto. ¿Ya? Paulita, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Va entendiendo? Sí, Ya, muy bien. Cualquier duda me la hacen llegar. Vamos entonces. Entonces vamos a analizar un poco la definición de psicología. Entonces, es una ciencia que utiliza un método. Para ser una ciencia tiene que estar cuantificable, tiene que ser, para ser una ciencia tiene que haber un método científico de comprobación. Por eso, la psicología es una ciencia moderna, ¿ya? Porque antes no había podido ser comprobada. Y actualmente siempre tiene esa lógica intangible, ¿ya? Vamos, entonces una ciencia que utiliza el método científico. Vamos a ver también que analiza las conductas, las acciones humanas que pueden ser observadas y medidas directamente. O sea, como yo como psicóloga, ¿qué hago? ¿Alguien se imagina? Claro, puedo llegar a alguna hipótesis, ¿o no? Puedo analizar la conducta mediante un método, ¿ya? Científico, mediante una corriente, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, chiquillos, los procesos mentales son procesos internos difícilmente observables. Eso es con lo que lucha un poco la psicología, ¿ya? Por eso es una ciencia actual, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a ver los objetivos de la psicología.
Primer objetivo de la psicología, ¿cuál va a ser? Describir. ¿Cómo puedo llegar yo a describir algo? ¿Quién es Jules Garfield? No. ¿Alguien sabe quién es? Ya. Vamos a describir, niños. Ese es el primer objetivo de la psicología. Describe. ¿Por qué describe? De esa forma se identifica, se denomina, se define, ¿ya? O clasificamos a través de la observación, describimos lo observable, ¿ya? Por ejemplo, de una conducta humana. Para lo primero que hago es describir las conductas, observarla bajo una observación naturalista o sea bajo el método científico, observación participante, pueden ser muchos tipos de observaciones, de acuerdo a la metodología que voy a usar e implementar para mi objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, la psicología describe. También, ¿qué hace? ¿Qué dice abajo? En el otro apartado, explica. Entonces, nosotros como psicólogos, o la psicología describe, explica también, ¿ya? ¿Qué vamos a explicar? La determinación de las causas. Vamos a explicar el porqué de esta identificación, denominación o definición o clasificación que hemos observado. ¿Ya? Vamos a explicar, ¿ya? Y también luego vamos a predecir la anticipación de la ocurrencia de un fenómeno. Predecir, ¿cómo podemos predecir? ¿Ah? No, ¿cómo nos vamos a anticipar ante la ocurrencia de un fenómeno? Nosotros después de explicar podemos dar también una hipótesis, ¿o no? Podemos pensar que va a pasar algo, que esa es una sintomatología por una causal determinada, ¿ya? Y por último, ¿qué hace la psicología? Los 4 objetivos. ¿Cuál es el último objetivo? Controlar. ¿Qué significa? Modificación de las características de un proceso o una conducta. ¿Ya? Esos son los 4. ¿4 qué? 4 objetivos. Objetivos de la psicología, chicos. ¿Ya? Vamos a la otra diapo. Vamos a hacer un repaso por las grandes escuelas de la psicología. Un repaso superficial, ¿ya? Porque solamente estamos contra el tiempo, ¿ok? Vamos a empezar con ¿qué? Con luego. ¿Alguien sabe alguna de estas corrientes psicológicas de estas escuelas? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de esto? ¿Algún concepto que se les venga a la cabeza? El psicoanálisis. ¿Sí? ¿Qué sabe del psicoanálisis? Excelente. Claro, lo que hace el psicoanálisis viene a implementar la escucha activa. Por ejemplo, la terapia, la clínica. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes estábamos hablando de los inicios de la psicología? ¿Ya? Y ahí veíamos a un autor que hizo un laboratorio psicológico, el primer laboratorio psicológico en 1879, ¿ya? A Wundt. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el estructuralismo. Bueno, el estructuralismo. Esta escuela se remonta a principios del siglo XX. Los autores más representativos, quienes fueron Wundt, quienes hablamos al principio, ¿ya? Considerado el padre de la psicología experimental y creador del primer laboratorio de psicología, por eso es tan importante y relevante en esta historia, ¿ya?
La mayoría de sus inventos tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción, tiempo que un sujeto emplea para responder a una cuestión planteada previamente. Ahí él empezó a cuantificar, ya a tener un método de investigación, ya sobre el comportamiento humano. Recuerden que para hacer una ciencia tiene que haber un método científico de por medio. Esa es una ley, chiquillos. ¿Ya? Nos vamos ahora a Edward Bradford Tishner. ¿Ya? Veamos. Él es de 1867 a 1927. Vamos viendo las fechas para que nos contextualicemos históricamente. ¿Ya? Él fue discípulo de Wundt. Fue su aprendiz. ¿Ya? Y fue quien propiamente introdujo el estructuralismo como corriente. ¿Ya? De ahí les voy a mandar, voy a ir más lentito, ¿ya? Vamos. El método empleado en sus investigaciones fue la introspección. ¿Qué es la introspección? ¿Alguien en la casa me puede decir qué es la introspección? Voy a empezar a nombrar. Recuerden, método empleado en sus investigaciones fue la introspección. Solamente estoy preguntando, ¿qué es la introspección? ¿Alguien sabe qué es ese concepto? Exactamente, está ahí, chiquillos, solamente tienen que leer. La introspección es conocerse a sí mismo, hacer una introspección, hacer un estudio de uno mismo, ¿ya? Es el poder tomar ciertas concientizaciones propias de nuestra conciencia. Entonces, acá empezamos. El objeto de estudio es la conciencia para el estructuralismo y la idea principal de los estructuralistas se fundamenta en el elementalismo y asociacionismo, un poco difícil esta palabra, que tiene que ver con asociar. Entonces, la conciencia, la mente, no es solamente algo aislado, ¿verdad? No es algo aislado. ¿Con qué se asocia? Se asociaría con un proceso de elementos simples, irreductibles, sobre los que descansa toda actividad mental, que serían la sensación, el sentimiento y la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el estructuralismo? Asocia conciencia con otros conceptos que vienen acá, ¿ya? Que vienen a florecer acá, que serían las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. El estructuralismo, al basarse en la introspección como método de investigación, como método científico, que tiene que ver con la observación interior personal propia, ¿ya? No dispuso de suficiente confianza, recursos que pudieran aumentar la validez de sus ideas. ¿Por qué no? ¿Alguien se pregunta por qué no? ¿Por qué no pudo, por qué no trajo tanta confianza? ¿Ah? ¿Alguien en la casa? ¿Ah? Se pregunta por qué. ¿Mm? ¿Por qué no ha traído tanta confianza o recursos para aumentar la validez de sus ideas? Les explico. La observación interior variaba de una persona a otra y dependía de la habilidad de los sujetos para convertir sus ideas en contenido verbal. Eso es netamente personal, chiquillos. ¿La introspección es personal? ¿Mm? Exactamente. Excelente el compañero acá. Muy bien. Es subjetiva. ¿Por qué sería subjetiva? Chiquillos, los quiero hacer pensar un poquito. Vamos, a mover las neuronitas. Vamos, vamos, vamos. Ustedes son capaces de todo. ¿Por qué sería subjetivo? ¿Por qué esto no tendría tanto resultado al estructuralismo? Vamos, yo confío en ustedes, vamos. Estamos haciendo el hilo de la clase.
El estructuralismo no tendría tanto resultado porque es algo netamente personal, es netamente subjetivo. ¿Cómo se podría llegar a cuantificar las sensaciones y las conductas o los sentimientos ya desde la introspección si todas las personas tenemos experiencias diferentes, vivencias diferentes, contextos diferentes? Por ende, dependía mucho también de la cultura, de la forma de verbalizar de un otro, del sujeto. ¿Ya? Entonces, acá habla que de igual modo se daba un sesgo a causa de la propia reflexión del sujeto sobre sus ideas. Atención acá, Fernando, adelante. La vista adelante, chicos. ¿Ya? Y sin celular. ¿Qué viene ahora? Entonces, esta escuela también apareció a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ya? Los autores más representativos, ¿quiénes fueron? William James, ¿ya? Filósofo y psicólogo del estudio del estructuralismo, ¿ya? James, también ahí metido, ¿ya? Consideró un error separar la estructura mental en partes elementales. Para él el verdadero interés estaba en estudiar las funciones derivadas de nuestros pensamientos y sentimientos, ¿ya? Entonces dice, ya, yo no voy a asociar, vamos a irnos netamente por los sentimientos y pensamientos, ¿ya? Pero también hay otro autor que vino también a fundar el funcionalismo, ya que es mucho más adelantado. Miren, 1858 a 1009, vayan viendo la cronología. Entonces, filósofos, psicólogos, Dewey se llama, filósofo, psicólogo y pedagogo, ¿ya? Sobre la base de una psicología funcional que debía mucho a la biología. Él netamente es darwinista desde la teoría evolucionista. Entonces, él lo que hace al funcionalismo es estructurarlo desde una parte más biológica, no solamente conductual. ¿Ya? Vamos viendo las diferencias. ¿Ya? Darwin. ¿Alguien conoce a Darwin? La teoría de la evolución. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría de la evolución? ¿Alguien me puede responder? Exactamente, ¿ya? Él lo va estructurando por ahí, entonces toma más la parte biológica, ¿ya? De lo que decía James, ¿ya? Toma lo de James y aporta esta parte evolucionista dentro de la rama de la psicología. Entonces la psicología ahora tendría que tener un componente no solamente psíquico, conductual, conciencia, sino que también, ahí ya empezó el concepto conciencia y ya está, ¿ya? El concepto de conciencia ya se implementó acá. Ahora, ¿qué viene a decir acá el funcionalismo? Que también hay una parte biológica, ¿ya? Y que no solamente está la percepción, la imagen, ¿ya? O la inteligencia, como el estructuralismo. Y ahora, por último, ¿qué vamos a ver? El psicoanálisis, corriente teórica surgida a finales del siglo XIX. Los autores más representativos, ¿quiénes fueron? ¿Alguien conoce a, por ejemplo, Sigmund Freud? ¿Lo han escuchado alguna vez en sus vidas? Freud es conocidísimo, ¿ya? Freud, de 1856 a 1939. ¿Qué es lo que hace Freud? Médico y neurólogo creador del psicoanálisis. Él crea esta corriente que es muy importante, ¿ya? Para la psicología. Hay un antes y un después del psicoanálisis, chiquillos, ¿ya? Entonces, lo que él plantea es el concepto de inconsciente. Entonces ya estaba la conciencia, ya estaba ese concepto, ¿ya? Pero ahora viene el término inconsciente, el inconsciente del ser humano, ¿ya? Él lo trae por primera vez, ¿cómo? Desde la primera tópica y segunda tópica.
Primera tópica, ¿qué es lo que plantea Freud? Plantea que hay un consciente, un preconsciente y un inconsciente. ¿Ya? ¿Qué significa que hay un consciente? Que hay una conciencia. Ya, vamos a ir terminando. ¿Ya? Entonces, Freud viene a decirnos que hay un consciente, un preconsciente, ¿ya? Y un inconsciente. Establece el inconsciente. Y con eso, ¿qué pasa? Hay un cambio en el paradigma psíquico. Estaba la conceptualización de la conciencia. Lo que hace Freud plantea que hay un inconsciente. ¿Ya? Eso es lo que hace Freud a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la clínica, a través de la escucha. Con que cuando uno va a terapia y cuando uno va hacia una clínica, cuando tú haces clínica o eres terapeuta, tú tienes un paciente y tú vas a través del lenguaje, a través de la escucha activa, tú vas viendo qué va ocurriendo con ese paciente, a través de qué. Por ejemplo, del lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? A veces el lenguaje tiene cosas que van saliendo inconscientemente, ¿ya? Como errores, lapsus. Todo eso vamos a dar cuenta en la clínica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que hace Freud? Pone el inconsciente y utiliza la hipnosis como técnica de investigación, netamente el inconsciente en todo su esplendor, asociaba los trastornos infantiles y los mecanismos de represión a las enfermedades mentales, ¿ya? Entonces decía que la causa infantil es muy importante, la primera infancia, el deseo materno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esta estructura mental? Que cuando son adultos hay esas patologías, ¿ya? La mayoría de sus aportaciones se fundamentaban en la teoría de los instintos, donde la motivación sexual tenía un gran poder explicativo. Por eso habla de lo represivo, ¿ya? Después viene Jung, ya que es seguidor y continuador de Sigmund Freud, ya que llegó a desarrollar sus propias teorías, que son considerables a sus aportaciones sobre los sueños y análisis de arquetipos. También es su discípulo, también habla del inconsciente, lo lleva a los arquetipos del inconsciente y también habla sobre los sueños. ¿Ya? Bueno, chicos, allá en la casa, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, niños? ¿Mm? Tamara González. Aló, activen el micrófono para ir cerrando esto. Ya chicos, ¿se entendió la introducción a la psicología? Felipe, Felipe Poblete, ¿estás? No, ninguna duda. ¿Le quedó clarito? Sí, Ya. Vamos. Tamara González, ¿dónde está? Bueno chicos, cuando ustedes si Aquí se estoy, ponen profe. presente acá, tienen que hablar. Tamara, Aquí ¿entendiste? estoy, profe. Sí, entendí todo. Uy, lo escucho tan bajito. Ya Entendí chicos, todo. esta sería nuestra primera introducción a la psicología, ¿ya? Cualquier duda, cualquier cosa, cuando ya se suban los portafolios, que ya deberían estar arriba, ¿ya? Cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir y comunicarse conmigo, ¿ya? Dentro de los portafolios dejo enlaces sugeridos, ¿ya? Para que ustedes puedan complementar esta información, ¿ya? Sobre la tarea en cuestión que ustedes van a tener que hacer, que es solamente una actividad. Ya también tenemos una lectura complementaria que también va a ser subida, ya que es un capítulo de la introducción a la psicología. Es un capítulo tan amigable, chicos, que lo hice, elegí un libro de historietas, que es como un cómics, ya que es muy amigable, es un capítulo, ya, y que va a explicar algo de la percepción, nos va a introducir un poco en lo que viene. ¿Ya, niños? Se va a acabar nuestra clase de hoy. Les doy las gracias por la asistencia y cualquier cosa se comunican conmigo. ¿Ya? Ya, niños, vamos a ir terminando la clase. Sí, pero muy corta. ¿Ya?
Es muy cortita. Ay, no sé. Quiero dejar de compartir pantalla. Acá, ya. Ya niños, vamos a finalizar la clase, que estén bien. Espero que hayan tomado apuntes. Recuerden que siempre tienen que entrar con su nombre, ya, porque si no, no van a ser aceptados y eso va a mediación. Ya chicos, que les vaya bien, tengan una buena mañana. Ya. Finalizar para